Buenos días, hermano. Un culto más este día domingo y quiero saludar a todos mis hermanos, a la iglesia que también está identificada con nuestros hermanos también de regiones y también mandar un saludo a todos nuestras amistades y a aquellos que nos apoyan a seguir adelante predicando el Evangelio, y muchos cariños y muchas bendiciones también de parte de nuestra iglesia. Este domingo me toca compartir a mí y quiero seguir compartiendo las bienaventuranzas. Una palabra, hermanos, maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó. Y quiero que vayan a sus Biblias en Mateo 5, ¿cierto? Ya hemos visto la primera bienaventuranza que fue ¿la tienen? Sí, ¿cierto? Que fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Esa fue la primera bienaventuranza que vimos. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta ahí vamos a leer, ¿ya? Sabemos que son 8 bienaventuranzas, pero vamos a ir, como dijimos, viéndolas una por una. Hoy nos toca la segunda, que es tan maravillosa como la primera, hermanos. Y vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias, Señor, por tener el privilegio de estar en tu iglesia, tener el privilegio de poder tener comunión contigo, Señor. Te pido en especial que tu Espíritu Santo nos visite, que nos pueda guiar, Señor, a través de tu palabra, en estas palabras tan hermosas que dejó tu Hijo amado Jesucristo. Señor, ayúdame a poder compartirlas con humildad, con sencillez, y que sean de bendición tanto para mi vida como para la vida de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ya, hermanos, ya vimos la vez anterior la primera bienaventuranza, ¿cierto? ¿Qué es lo que significaba ser pobres de espíritu? Ahora nos enfocaremos en la segunda, y que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el lenguaje actual dice: cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Y esta segunda bienaventuranza de las 8 que vamos a ver, justamente nuestro Señor les enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará.
Qué palabra, hermano, tan hermosa, ¿eh? Qué palabras más maravillosas de nuestro Señor, pero a la vez tan contradictorias, hermano, ¿cierto? Esta bienaventuranza, la segunda que vamos a ver, es tan contradictoria como la primera. Sabemos, hermano, que la Escritura está llena de hermosas figuras literarias, ¿cierto? Tiene hipérboles, sinécdoques, tiene un montón de figuras literarias, y justamente estas bienaventuranzas son paradojas hermosas que debemos comprender a la luz de un buen contexto. Sabemos que la Escritura está llena de metáforas, de un montón de figuras, ¿cierto? Pero, hermano, estas palabras son realmente hermosas. Ya comprendiendo la primera bienaventuranza y entendiendo qué significa, por ejemplo, bienaventurado. Sabemos que bienaventurado significa dichosos, felices. Por lo tanto, es importante establecer que en esta segunda bienaventuranza nos presenta también un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Otra cosa importante es que las bienaventuranzas tienen que ver también con nuestra actitud de vida, con lo que pensamos en nuestro corazón, y esto es justamente de lo que Jesús está enseñando, hermanos. Jesús, cuando habla de la bienaventuranza y cuando habla de bienaventurados o felices, no te está hablando de una felicidad material o terrenal. Y eso, por ejemplo, lo corrobora Lucas 12. Si vamos al Evangelio de Lucas, en Lucas 12:15, el Señor dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cierto? Cuando habla de felicidad, cuando habla de bienaventurado, cuando habla de dichosos, no se refiere a una felicidad material o terrenal. Ahora, ¿por qué? Porque ¿saben qué, hermanos? La felicidad de un cristiano no depende de lo que tú puedas llegar a tener en esta vida o de la posición que uno pueda llegar a alcanzar. Tal vez el mundo nos enseña o te enseña con sus valores terrenales a que, por ejemplo, debes estudiar, debes trabajar como chino, como decimos en chileno, ¿cierto? O sea, debes trabajar afanado para que puedas llegar a lograr todo lo que te propongas. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes se les recalca mucho que deben estudiar para tener una profesión. Pero a eso le agregan que tienen que estudiar porque es la única forma que pueden llegar a ser exitosos en la vida. De ese modo, el mundo te dice que podrás alcanzar la felicidad y el reconocimiento. Por supuesto que no con esto estoy diciendo que es malo estudiar y esforzarse y tener una profesión. Es lo correcto. Pero el mundo le agrega que tú tienes que hacerlo porque tú tienes que, a través de esa forma, poder llegar a ser exitoso, poder llegar a ser reconocido. Y por ende, justamente, alcanzar la felicidad y la alegría de que has logrado todo materialmente en la vida. Eso es lo que te enseña el mundo.
Pero en Dios la felicidad está, hermanos, en cultivar una relación profunda con Dios. La felicidad está en poder conocer a tu Creador, a quien te puso en este mundo, a quien te dio vida. Esa es la felicidad de una persona que conoce a Dios. Porque, hermanos, sabemos que hay mucha gente, o cuánta gente, hermano, cuántas familias lo tienen todo, pero ¿saben qué, hermano? No son felices. ¿Cuántas casas que lo tienen todo, hermano? Gente que vive en lugares realmente ostentosos. Pero ¿saben qué? Su afán por las cosas materiales no les permite vivir o tener una relación con Dios. ¿Cuánta gente, cuántas casas, hermano, que la verdad uno podría decir, pucha, lo tienen todo, pero a veces hay discusiones, a veces en esas casas que lo tienen todo, a veces hay peleas, envidias, egoísmos, divisiones, hermanos peleados con hermanos, justamente por lo material. Me ha tocado conocer familias que una vez que el padre muere, se empiezan a pelear la empresa y todos quieren tener el control. En vez de unirse, empiezan a pelear por las cosas materiales. Por eso hay un proverbio que yo sé que ustedes conocen, que dice: por eso más vale un bocado seco y humilde en paz que casa de contienda llena de provisiones. Esto es una enseñanza nomás, hermano. A veces mejor, hermano, comerse un pancito peladito, sin nada, pero comérselo en paz, hermano. A veces más vale tener lo justo y necesario en un hogar que tener un hogar lleno de cosas, hermano, pero donde hay divisiones, peleas y no hay paz. Por eso que la felicidad, hermano, no está en tener mucho o tener poco, sino justamente la felicidad está en tener el favor de Dios. Y son esas las enseñanzas de Cristo las que te permitirán ser feliz y dichoso, las que te permitirán ser bienaventurado. Son las enseñanzas de Cristo las que te permitirán entrar en el reino de los cielos. Si consideras la palabra de Dios, tendrás justamente la vida eterna, ¿cierto? Porque también la Escritura eso es lo que dice. Pero nos vamos a enfocar en esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es lo que vamos a meditar, hermano. El lloro, hermano, no es el llorar o el llanto del que está triste y angustiado sin esperanza. Este lloro no es el llanto del que está triste, angustiado o sin esperanza. Ahora, generalmente sabemos que el llanto es producido ¿por qué? Por el dolor. Y no cabe la menor duda, hermano, que en este mundo padeceremos, hermano, mucho dolor. Padeceremos aflicciones. Pero la palabra bien claro dice
que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Cierto? Eso lo encontramos en el Salmo 34, 19. Una promesa hermosa. Porque, hermano, somos seres humanos. Estamos en un cuerpo limitado. En cualquier momento nos podemos enfermar. Y sabemos que hay gente cristiana, hermanos en la fe, y también no cristianos que están en un hospital, por ejemplo, y que cada mañana se despiertan teniendo que soportar, por ejemplo, una enfermedad. O se despiertan cada mañana con dolores. Sobre todo cuando ya uno se va poniendo medio viejito, empiezan, como decimos en chileno, los achaques. Empiezan los problemas, los dolores de rodilla, dolores a la cabeza, los huesos, las articulaciones, porque ya los años nos van afectando. Por eso que son muchos los motivos por los cuales podemos o nos pueden hacer llorar, hermano, en esta vida. Por ejemplo, yo meditaba que uno puede, por ejemplo, llorar, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por una traición, por una infidelidad, por una discusión, por un problema en el trabajo, por algún problema con tu esposa, alguna pérdida laboral, cuando de repente te echan de un trabajo, un alejamiento tal vez de algún hijo, la pérdida tal vez de un hogar, una decepción, puede ser amorosa, puede ser familiar, puede ser en muchos aspectos. Podemos tal vez llorar por algo así. Pero las bienaventuranzas, hermanos, no tienen que ver justamente con estas cosas. Aunque sabemos que Dios es bueno y que en Él encontramos consuelo y esperanza y paz en medio de tanta aflicción y tribulación que podamos vivir en esta vida, hermano. Pero también debemos entender que Dios también probará nuestra fe, hermano. Dios probará en algunos momentos en quién estamos creyendo, de qué realmente tú estás hecho. Por eso que las bienaventuranzas, y en especial esta que dice bienaventurados los que lloran, no está relacionado con las frustraciones. Mira lo que te voy a decir. No está relacionado con las frustraciones que podamos vivir en nuestro diario vivir. Ni tampoco con los sueños o metas o ambiciones que no pudiste cumplir en tu vida. O tal vez con el éxito que no obtuviste. Hay mucha gente que tal vez llora porque querían tener éxito en la vida y no lo obtuvieron por distintas circunstancias. Gente que llora porque no lograron tal vez lo que otros llegaron a obtener. ¿Y qué pasa? Se frustran y lloran. ¿Lloran por qué? Por sueños frustrados. Por eso que este llanto que habla las bienaventuranzas no es ese llanto de llorar por cosas que no pudiste obtener en la vida. Este llanto que habla las bienaventuranzas
no es de ambiciones frustradas que tiene el ser humano. Porque, hermano, sabemos que un llanto o detrás de una lágrima puede haber también rabia. No sé si usted alguna vez ha llorado de rabia por algo. Yo he llorado a veces de rabia por ciertas situaciones, pero muchas veces uno, detrás del llanto o de una lágrima, hay rabia, puede haber envidia, puede haber odio, rencor, orgullo, celos, contiendas, enemistades, pleitos, egoísmos y muchas otras cosas más, hermano, que tienen que ver con lo que hay más en el corazón del hombre. ¿Se entiende? Y no es este el llanto que Jesús justamente se está refiriendo en estas palabras. Por eso que hay que entender que el llanto del que Jesús habla tiene diferencias entre el llanto de un hijo de Dios y el llanto de un incrédulo. Jesús no se está refiriendo ni está diciendo que serán consolados y recompensados los que lloran por motivos pecaminosos, que son producidos más por la carne, por nuestras malas actitudes o por nuestras injusticias o por nuestras conductas. Porque sabemos, hermano, que a veces el ser humano tiene maldad en su corazón, tiene codicias, tiene celos. Y muchas veces el ser humano llora por ese tipo de motivos. Este llanto de las bienaventuranzas contrasta con el llanto del carácter de las personas que no tienen a Dios. El llanto del mundo o el llanto de un incrédulo por estas actitudes que hemos nombrado no complace a Dios. Ahora, sí hay un llanto correcto, hermano. Sí hay un llanto que es justo delante de Dios. Y es el llanto cuando tú te has dado cuenta que con tus conductas y con tus acciones has ofendido a Dios. De este llanto es el que está hablando el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Cuando has ofendido a Dios y no solo a tu prójimo, sino que has defraudado y herido el corazón de Dios con tus actos, con tus acciones y palabras. No hay motivo más justo de llanto que cuando reconoces tu miseria espiritual, hermano. Tu miseria espiritual personal, no la de los demás, sino que la tuya. Y es ahí donde Dios te entregará su consuelo y su justicia. El llanto que habla el Señor es ese llanto que reconoces tu inmundicia moral. Cuando reconoces que has pecado delante de Dios y has ofendido al Creador en todo, en tus acciones, con tus palabras, con tus transgresiones. Y cuando tú te has contristado por haber vivido alejado de Dios, es ahí que ese llanto es el que realmente conmueve a Dios. Ahora, ¿qué felicidad hay en todo esto? Y aquí realmente viene lo contradictorio y lo paradójico. Bienaventurados, dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No me van a decir que es algo paradójico?
Por eso que Jesús está hablando del llanto de felicidad conforme a la voluntad de Dios. Te habla de las lágrimas que han entendido que has estado alejado de Dios y que has vivido perdidamente. Y de hecho la palabra lo dice. Es como cuando te hablaron de Cristo por primera vez y entendiste que habías defraudado a Dios y lloraste porque Dios te perdonó. Creo que todos hemos vivido ese momento, ¿cierto? Cuando nos predicaron y algo nos conmovió que llegamos a llorar porque sentimos el perdón de Dios. Es ese el llanto que habla las bienaventuranzas. Porque, miren hermano, dice la palabra del Señor, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se entiende ahora? Esto sale en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La verdadera felicidad del que llora tristemente por haber defraudado a Dios es el de una persona que está arrepentida, que reconoce su ruina y su miseria espiritual delante de Dios. Lamenta profundamente haber llegado a un estado, hermano, pecaminoso, deplorable. Y es ahí, cuando estás ahí en lo más bajo, es que llega el Señor. Y ahí es cuando, si tú le pides perdón y lloras sintiendo tu miseria, es cuando ahí puedes ser bienaventurado. Cuando llegas a entristecerte por tu condición pecaminosa. Por eso que hay gente que se entristece por su maldad y lloran por sus pecados cuando conocen al Señor. Cuando una vez que les es presentado el Evangelio y estas personas lloran, es cuando realmente ese llanto verdadero de sentirte que por mucho tiempo has estado alejado de Dios y has pecado delante de Dios, es que Dios extiende tu perdón. Ese es el llanto que Dios valora. Es un lloro espiritual y moral que después produce frutos de arrepentimiento para salvación. De la pena, hablemos, esa buena pena, digámoslo, esa buena tristeza que vives en Cristo, pasas a la alegría y al gozo porque Dios te ha perdonado y tienes la salvación. El llanto de tristeza debe ir después acompañado de felicidad y de frutos de arrepentimiento, de alegría, de gozo, de paz. Ese es el llanto verdadero de las bienaventuranzas. Entristecerte y llorar porque pecaste delante de Dios, pero luego pasas a la alegría porque Dios te perdonó, te limpió de tu maldad, te justificó por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto se ve tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en los días de Joel, del profeta Joel,
cuando Israel se había acomodado y acostumbrado a la inmundicia, deleitándose en la maldad y gozándose en el pecado, el mismo profeta dijo al pueblo: por eso pues ahora dice Jehová Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová Dios, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2, 12 y 13. Después usted puede leer si quiere el capítulo completo. Hermanos, sabemos que los hombres lloramos cuando nos fallan. Sabemos que las familias sufren por distintas circunstancias. Podemos llorar cuando todo sale mal y cuando llegan los problemas. Pero cuando lloramos por nuestro propio pecado o cuando lamentamos nuestra propia maldad, es el llanto que habla justamente las bienaventuranzas y del que habla Joel, el profeta. Otro ejemplo también es el mismo rey David, cuando había adulterado con Betsabé, y para encubrir su pecado, yo sé que ustedes conocen esta historia, pero es un ejemplo que podemos tomar. El rey David había pecado con Betsabé, ¿cierto? Había adulterado con ella y mandó a matar, no solo cometió eso, sino que más encima mandó a matar al esposo. Y tiempo después, el hijo que Betsabé había concebido de David fallece como castigo divino, y es en esas circunstancias que el rey David describe su maldad y reconoce su pecado. Pero sobre todas las cosas, hermano, reconoce con profunda tristeza y lamento que le había fallado a Dios. Dios, que tanto lo había ayudado, le había fallado a él. Y eso usted lo puede encontrar en el Salmo 51. Ahí él escribe justamente este salmo, dada justamente esta situación en la que él estuvo involucrado. Y este salmo de arrepentimiento y de plegaria, justamente pidiendo ¿qué? Purificación, pidiendo perdón. Él se lamentó por haber hecho esto. Y ahí el rey David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Después usted puede leer si quiere el salmo completo, pero justamente este Salmo 51 lo escribe en relación a lo que él hizo delante de Dios. Él había fallado a Dios. Me imagino la tristeza que debe haber embargado al rey David una vez que se dio cuenta de lo que había hecho con Betsabé. Por eso, hermano, que a veces no es malo llorar. Es bueno a veces llorar cuando tenemos realmente actitudes de arrepentimiento delante de Dios. Yo les pregunto, ¿alguna vez han llorado cuando hemos defraudado a Dios o a alguien? Pero especialmente a Dios.
¿Te has arrepentido realmente por haber tal vez defraudado a Dios tantas veces como lo hizo el rey David? David reconoció en este salmo su maldad, reconoció su rebelión, pero sobre todas las cosas lamenta él haberle fallado a su Dios, del cual tanto él lo ayudó. Es evidente, hermano, si usted puede leer después este salmo, es evidente que más que un lamento, un llanto, las palabras de David revelan una profunda tristeza por su pecado. Y aquí vemos que David demuestra también su pobreza espiritual. Se cumple un poco la primera bienaventuranza. Están ligadas las dos en esta actitud del rey David. Ahora tal vez para el mundo, hermano, el llorar es un signo de mostrar debilidad o de mostrar algo negativo. De hecho, cuando uno es niño, ¿cómo nos corregían nuestros padres? Siempre nos decían, no llores. ¿Ah? No eres niñita, especialmente a los hombres. No debíamos llorar. No es bien visto muchas veces llorar ante alguien. Pero ¿saben qué, hermano? Muchas veces es necesario llorar delante de Dios, derramar lágrimas, porque le hemos fallado a Él. No tal vez al ser humano, sino que lo más triste es que uno le falla a Dios. Y es de eso, hermano, que siempre debemos cuidarnos. Por eso que el reino de Dios, hermano, estará lleno de gente que es pobre en espíritu. El reino de Dios estará lleno de aquellos que lloran desconsoladamente, pero lloran según la voluntad de Dios. Esta tristeza o este llanto es necesario, hermano. Este tipo de pena o de llanto es provechoso muchas veces para el hombre. Ahora, ¿por qué, hermano, es provechoso? Porque la verdad que cuando uno llora, hermano, cuando uno ha defraudado a Dios, ese llanto nos conduce al arrepentimiento, hermano. Porque la tristeza y el lloro, según Dios, nos produce, hermano, arrepentimiento para salvación. Mientras que la tristeza o el llanto del mundo no nos produce arrepentimiento, sino que nos produce muerte, como dice la palabra. Porque la tristeza del llanto, hermano, la tristeza del mundo es egoísta, orgullosa muchas veces. La tristeza del mundo no tiene los frutos de Dios. Es más, te aleja de Dios. Por eso que dice la palabra que produce muerte y no arrepentimiento. Por eso que la tristeza o el llanto, según Dios, es provocada por el Espíritu Santo, que nos hace humillarnos, nos hace derramar lágrimas de arrepentimiento y de perdón delante de Dios. Y eso es lo que nos acerca más a Él. Eso es lo que nos lleva a arrepentirnos, hermanos. Y esto es lo que produce salvación. Esto es lo que produce vida eterna y que te hace andar bienaventurado. Es este llanto el que te permitirá entrar un día en el reino de Dios. El llanto que conmueve a Dios es el llanto de arrepentimiento. Y te voy a dar un ejemplo, hermano, maravilloso. Un ejemplo tal vez con un contraste tan grande, pero que es maravilloso, hermano. El contraste entre Judas y Pedro.
Y vemos que tuvieron reacciones diferentes cuando le fallaron al Señor. Y quiero que notemos la diferencia, hermanos. Mateo 27, 3 al 10. Vámonos a Mateo 27, 3 al 10. Mire lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Vemos aquí que Judas no sintió un verdadero arrepentimiento, solo sintió remordimiento por haber entregado al Señor Jesús. No hubo un verdadero arrepentimiento, porque si él se hubiera arrepentido, no hubiera hecho lo que hizo, que fue haberse matado, haberse suicidado. Él terminó con su propia vida. Tomó una mala decisión. Pero, en contraste, quiero que leamos Mateo 26, ahí mismo, pero veamos el ejemplo que nos da el apóstol Pedro. Mateo 26, 69 al 75. Se los voy a leer, hermanos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, delante de todos, dijo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró, dice, amargamente, dice. Pedro lamentó, hermano, amargamente, y lloró desconsoladamente. Y se arrepintió con lágrimas por haberle fallado ¿a quién? A su Señor. Este fue un verdadero llanto de arrepentimiento, hermano. Tal vez se equivocó feamente, podríamos decir. Lo defraudó en todas las actitudes posibles, hermano, a su Señor. Pero después dice que él lloró amargamente por la actitud que había tenido. Por eso, hermano, que a veces no es malo llorar desconsoladamente, no es malo llorar amargamente. Si lo has hecho, hermano, siéntete bienaventurado. No importa que nos hayamos equivocado, hermano. Nos vamos a equivocar muchas veces, hermano. Pero si lloramos amargamente y desconsoladamente, con una actitud de arrepentimiento delante de Dios, Dios te va a perdonar y va a tener misericordia de ti.
y va a permitir que sigas hacia adelante. Por eso que hay una gran diferencia entre llorar y lamentar algo. Hay una gran diferencia entre tal vez lamentar algo que nos suceda a llorar desconsoladamente porque le hemos fallado a Dios. Y esto justamente es de lo que te está hablando las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú lloras así, es cuando realmente Dios te va a consolar. Y el Señor mismo va a sacar toda pena y tristeza y te va a poner frutos de arrepentimiento. Te va a poner la alegría, la paz, la esperanza. Te va a renovar tu corazón, tu mente. Serás bienaventurado. Porque Pedro, después que lloró amargamente, fue otro Pedro. Cambió de ser impulsivo, tener mal carácter, llegó a ser un verdadero apóstol. Cultivó con todo su corazón el carácter de Cristo en su vida. Cultivó las bienaventuranzas. Y por supuesto Dios lo consoló. Lloró amargamente. Ahora, cuando pasa esto, hermanos, viene la consolación. ¿Y cómo entendemos la consolación? Bueno, hermanos, la consolación es una promesa. Porque ellos, dice, recibirán consolación. El contexto de consolar o la idea de consolar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿saben qué, hermano? Estaba ligada con el concepto de perdonar los pecados y la maldad. ¿Sabían ustedes? Y eso usted lo puede encontrar en Isaías 51. Puede leer ese capítulo y va a entender que toda la consolación está ligada justamente al concepto de perdonar delante de Dios. Cuando hay lamento y lloro o tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento verdadero. No viene el remordimiento como lo tuvo Judas. Viene ese consuelo que llena tu alma de paz. Llega ese consuelo de Dios de que por medio de Cristo Él te redimió, te perdonó. El llorar de las bienaventuranzas se trata de un llanto santo y un lamento que es agradable y conforme a la voluntad de Dios. El llanto de las bienaventuranzas es la legítima tristeza, hermano, y gratitud de un corazón arrepentido por la misericordia, por la gracia y el perdón de Dios otorgado por medio de su Hijo Jesucristo, hermano. Los que lloran de esta forma, hermanos, son felices, son dichosos, reciben el consuelo de Dios y el gozo perpetuo, hermano, porque reciben la salvación por gracia. Y otra cosa importante, hermano, y este es el último punto y terminamos. Dios ha puesto fecha de caducidad al dolor humano. Todos aquellos que han causado dolor y llanto a otras personas por distintas circunstancias que sean, hermano, recibirán también la justa retribución por sus malas acciones que merecen. Usted lo puede encontrar en Hechos 5, versículo 41. Recibiremos, hermano, consolación. Sobre todo aquellos que padecemos o que hemos llorado por causas tan injustas por servir al Señor y que te han causado dolor, pena, pérdidas, tantas cosas, hermano, recibirás consolación. Pero también dice que Dios castigará a aquellos que no han tenido un buen comportamiento.
aquellos que también han causado dolor en su prójimo, no solo a Dios, sino también a su prójimo. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, esta es una promesa maravillosa también, hermanos. Dios es justo. Por eso que hay promesa también de bendición para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que han sufrido y llorado por la causa de Cristo. Apocalipsis 21. Y ya con esto estamos terminando, hermano. Apocalipsis 21, 3 al 5 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como reflexión, hermano, estas bienaventuranzas tienen que ver con el sufrimiento tal vez presente, pero también con la gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 18 y 19. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que, hermano, si has llorado, si has padecido por causa de Cristo, si te has lamentado y has llorado amargamente porque has defraudado a Dios sobre todas las cosas, hermano, no sientas vergüenza. Siéntete todo lo contrario, siéntete bienaventurado. El verdadero lloro o llanto de las bienaventuranzas es el lloro y el lamento por haber infringido en algún momento los mandamientos de Dios, por haber defraudado y fallado a Dios. Y esta forma, este llanto, es el que realmente te traerá consuelo a tu vida. Y serás bienaventurado y dichoso y feliz. Serás bienaventurado y la salvación y la vida eterna estarán en tu vida. Este es el llanto, hermano, que cambia y renueva las vidas y te hace ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como último texto, y terminamos, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Qué maravilloso, hermano, ¿eh? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, con esto hemos terminado esta meditación de esta segunda bienaventuranza, que realmente pueda
esta bienaventuranza, como tanto la primera, puedan estar en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por estas bienaventuranzas maravillosas que nos has dejado, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a cada día poder cultivarlas en nuestra vida. Que podamos ser pobres de espíritu, Señor. Pero que también, si lloramos, Señor, delante de tu presencia, sabemos que si lo hacemos con arrepentimiento, son esas las lágrimas que tú, Dios mío, valoras, que te conmueven, Señor. Bienaventurados, Señor, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios mío, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que detrás de cada lágrima, de cada sufrimiento, Señor, tú estás ahí, Señor, mirándonos, Señor. Sabemos, Señor, que ninguna lágrima, ningún llanto está ajeno, Señor, a tus ojos, a ti, Señor. Permítenos, Señor, siempre, Dios mío, poder cultivar estas bienaventuranzas, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos, Señor, siempre, ante cualquier situación, poder ir a tu presencia y derramarnos, Señor, con lágrimas, Señor, ante ti. Dios mío, no endurezcas nunca nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sino que podamos siempre ser sensibles, que podamos ser, Dios mío, personas lloronas delante de ti, Señor, porque tú te complaces en ese llanto de arrepentimiento, Señor, en ese llanto, Dios mío, que purifica los corazones, Dios mío, y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos, al corazón mío también, Señor, y que nos puedas purificar, Señor, y santificar. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, cometemos errores. Dios mío, somos débiles, Señor, pero sabemos, Señor, que tú te haces fuerte en nuestra debilidad, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano, que Dios les bendiga, que realmente esta segunda bienaventuranza